Muy buenas noches, yo soy David Castro y aquí estamos de nuevo con esta programación El Dios Desconocido. Hemos estado por varios días ya mirando en las Escrituras, específicamente en Romanos capítulo 8, acerca de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Si hay algo que Dios desea que tú y yo tengamos entendimiento, es acerca de la vida en el Espíritu. El nuevo nacimiento que hemos recibido por fe en Jesús, nuestro Redentor, y en Cristo como nuestro Rey y Señor, ese nuevo nacimiento tiene que ver con que ahora, por causa del nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios mora en ti. Ese Espíritu viene a morar en ti en el momento que tú recibes a Jesús como Redentor y Salvador y lo confiesas con tu boca. En ese momento eres justificado o justificada en el Espíritu, no en la carne y no en el alma, en el Espíritu. La justificación es en el Espíritu, porque el Espíritu es el que heredó la maldición de la muerte eterna, no el cuerpo físico y no el alma viviente, el soplo de vida, no, el Espíritu. Entonces es importante que cada persona que ha nacido de nuevo tenga entendimiento que ahora su vida es una vida del Espíritu, para vivirla por el Espíritu, para dar el fruto del Espíritu. Dios, cuando tú naces de nuevo, no solamente pone su Espíritu en ti, pero en ese instante te da vida eterna. Quiero decirte, la vida eterna ya tú la tienes si aceptaste por fe a Jesús como Redentor y Salvador de tu vida y Cristo como Señor y como Rey. La vida eterna no es algo futurístico, no es un premio que te ganas al final de la carrera, como lo han enseñado muchas religiones. No, eso es una mentira que viene dirigida por Satanás. La palabra claramente dice que la vida eterna viene a nosotros en el momento que somos nacidos de nuevo. Somos hechos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas ahora son hechas nuevas. Y una de esas es que ahora el Espíritu de Dios mora en ti. Y esa vida eterna que está en ti es una vida eterna para tu espíritu, no para tu carne. Tu carne no va a vivir para siempre. Y tampoco para tu alma. Tristemente, en muchos círculos religiosos hay una gran confusión entre el alma y el espíritu y la carne. Y hay un arroz con mango ahí que la religión ha confundido tanta gente. Pero quiero decirte que la palabra es muy clara. Hay una diferencia en lo que es la carne, el cuerpo físico, lo que es el alma, el soplo, el alma viviente y lo que es el espíritu. En Romanos capítulo 8 estamos leyendo y estamos siendo instruidos por el Espíritu Santo a través de Pablo, que fue el inspirado a escribir esta carta, esta epístola a la asamblea, la eclesía en Roma, y nos está hablando allí de cómo es esa vida en el Espíritu. Y una de las cosas que hemos leído ya bastante es la diferencia de tener nuestra mente en las cosas de la carne o tener nuestra mente en las cosas del Espíritu. Hoy, anoche estábamos en Romanos 8, versículo 6. Hoy quiero ir al versículo 7, 8 y 9, porque aquí hay algo poderoso que Dios nos quiere enseñar. Pero miremos el versículo 6 de Romanos 8 una vez más, porque el versículo 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Ya te dije, esa muerte no tiene nada que ver con muerte física. Eso no es que el cuerpo físico está muerto, no. Tiene que ver con muerte espiritual. La mente puesta en las cosas de la carne produce muerte espiritual, produce separación con tu intimidad y tu relación con Dios. Ya hemos hablado de eso en las últimas 2 noches. Seguimos, versículo 6. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Vida y paz.
Te hablé de la vida eterna que ya Dios te dio. Ya tú tienes la vida eterna. La vida eterna no se gana. La vida eterna no es que tú tienes que cumplir ciertos requisitos, ni pertenecer a cierta religión, ni guardar ciertos mandamientos, ni creer en cierta... Nada de eso tiene que ver. Eso es mentiras de Satanás. La vida eterna es un don gratis por gracia que Dios ha escogido dar en su amor a cada persona que nace de nuevo. Cada persona que por fe recibe a Jesús como redentor y a Cristo como salvador y rey y señor de su vida. A esa persona Dios le da la vida eterna inmediatamente. Pero entonces Dios quiere que ahora tu espíritu que tiene vida eterna viva esa vida. Como Jesús dijo, la vida que yo doy es una vida en abundancia. Yo he tenido muchos cristianos alrededor del mundo que me han dicho, ay, pero es que yo no siento esa vida abundancia que Dios me dio y como que siempre voy de lucha en lucha y de problema en problema y esto y yo no he experimentado esa vida en abundancia. Y yo le digo, ¿sabes por qué? Porque tú estás evaluando y asesorando todo en tu vida por la carne. Tu alma, tu mente, tu razonamiento evalúa todo en la carne. Entonces tu mente está en las cosas de la carne. Y por eso es que no has experimentado la vida en abundancia. Por eso es que te enojas, por eso es que te ofendes, por eso es que no perdonas, por eso es que tienes todos los problemas. Es fruto de la carne. Pero si tu mente estuviera en las cosas del espíritu, te garantizo que no solamente estuvieras viviendo la plenitud de la vida que Dios ya te dio en Cristo Jesús, pero sería una vida abundante, una vida llena de paz y de gozo y de amor, porque ese es el fruto del Espíritu. Entonces, vamos al versículo 7 de Romanos 8. Y mira lo que dice el versículo 7. Pongan atención, porque este es poderoso este versículo. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ahora, es importante que entendamos aquí exactamente lo que el Espíritu Santo le estaba inspirando a Pablo decir y escribir. Porque muchos legalistas y muchos maestros de la ley, de los mandamientos y de guardar un mandamiento, 2 o 3, toman este versículo y dicen que esto es lo que Dios está hablando, de sus 10 mandamientos y de su ley. Te quiero someter a considerar, eso no es lo que Dios estaba aquí hablando. Ese no es el contexto de la carta a los romanos. Ese no es el contexto de Romanos 8. Aquí es acerca de la vida del Espíritu. Pero tenemos que tener entendimiento que la ley de Dios es la ley del amor. Yo te he dicho aquí, la ley del reino es la ley del amor. La ley eterna que ha existido desde antes de la fundación del mundo no eran las que fueron escritas en las tablas de la ley, los 10 mandamientos. No eran los 680 y tantos mandamientos que Dios le dio a través de Moisés al pueblo de Israel. No, la ley de Dios y la ley eterna de Dios es la ley del amor. El reino de Dios es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es el amor de Dios. La autoridad del gobierno de Dios es su amor. Por eso que la palabra nos dice que su misericordia es para siempre. Su misericordia es para siempre. Que Dios es el Dios de compasión, el Dios de piedad, el Dios de un amor incondicional. ¿Por qué? Porque eso es quién es Dios. Primera de Juan nos habla bien claro. Tú no conoces a Dios si no conoces que Dios es amor. El versículo más corto de la Biblia son las palabras de Jesús cuando él dijo, Dios es amor. Entonces, cuando los religiosos quieren decirte que Dios y su carácter son los 10 mandamientos, son las leyes del antiguo pacto. No. Eso fue algo que él hizo con la nación de Israel, específicamente cuando salieron del cautiverio de Egipto. Y de eso ya hemos hablado aquí varias veces. Pero la ley eterna de Dios, cuando la Biblia habla de la ley de Dios, es la ley del amor.
Cuando se habla de que el eterno propósito de Dios es establecer su gobierno en esta tierra, es establecer su amor en esta tierra. Cuando hombres y mujeres vivan amando a Dios primero y amando al prójimo primero, esa autoridad de amor va a gobernar todo lo que hay en la tierra. Y va a traer una condición a la tierra que la tierra nunca ha visto ni ha existido. No va a haber más guerra, no va a haber más enojos, no va a haber más ofensas, resentimientos, abusos y todo lo que... No, ¿por qué? Porque la ley del amor va a estar gobernando. Ese es el reino de Dios. Los discípulos en cierta ocasión vinieron de Jesús y le dijeron, mira Jesús, si tú vas a establecer tu reino aquí en la tierra, yo quiero estar a tu derecha. El otro y las mamás de algunos de los discípulos, que mi hijo sea el que se siente ahí, que sea el ministro de defensa, el ministro de... Yo estoy parafraseando aquí un poquito. Pero, ¿por qué? Porque todos los judíos estaban esperando un Mesías político. Ellos estaban esperando un rey como David, que iba a venir a gobernar y a tener paz todo alrededor para que otros reyes no los cogieran en cautiverio más. Los judíos estaban cansados de estar bajo tantos diferentes reyes y naciones, imperios, y ellos querían su propio rey. Y por eso estaban esperando el Mesías. Y cuando Jesús le hablaba a los discípulos pensaban, oh, es que él va a poner su gabinete, su gobierno aquí, y yo quiero estar ahí al lado de él. Porque los discípulos no entendían que el gobierno y el reino del cual Jesús vino a establecer no era un reino político, era el reino de la ley de Dios, el reino del amor. Ese reino, esa ley de Dios ha existido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con amor a Dios y los otros 6 con amor al prójimo. Y muchos religiosos que son muy fuertes con la enseñanza de los 10 mandamientos, eso es lo primero que te dicen. Sí, si crees que Dios es amor, eso es lo que los 10 mandamientos. Sí, pero es que la Biblia es muy clara. El nuevo pacto se vive por el Espíritu, no por obediencia a 2 tablas de ley ni ningunos otros mandamientos. Y por el Espíritu tú vas a sujetarte a la ley de Dios, que es la ley del amor. Entonces, volviendo al versículo 7 de Romanos 8, ¿qué es lo que dice el versículo? Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué es enemiga de Dios? Porque no se sujeta a la ley de Dios. La mente puesta en la carne traiciona. La mente puesta en la carne es vengativa. La mente puesta en la carne se ofende fácilmente. Fácil. Hoy en día la gente se ofende de nada. Se ofenden. Y reaccionan y pelean y discuten y sacan cuchillos y pistolas. Mire la violencia que hay en el mundo hoy en día. El odio que hay. ¿Por qué? Porque la ley de Dios no está gobernando. ¿Por qué? Porque la gente está en la carne y la carne, la maldad, la iniquidad está en contra de Dios. ¿Qué es la palabra que usa aquí el versículo? Dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. La carne no se sujeta a la ley de amor, es imposible, no puede. Porque la carne está gobernada por la maldad, está gobernada por la venganza, por el resentimiento, por la amargura, por la ofensa, por primero yo y después tú, sírveme a mí, todo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Esa es la carne. Entonces, ahí esa carne no se sujeta a la ley de amor. Pero mira entonces lo que dice el versículo 7. Pues, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Agradar qué? Agradar la perfecta voluntad de Dios. Agradar el eterno propósito de Dios. ¿Cuál es el eterno propósito de Dios? Establecer su reino. ¿Qué es su reino? ¿Qué es su gobierno? Amor. Fíjate. Un versículo que todos conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único hijo,
para que todo aquel que en él creyere no se pierda, no se perezca, no muera, mas tenga vida eterna. Entonces, el sistema judicial del gobierno de Dios para resolver el problema grave, la maldición de la muerte de la raza humana, ¿cómo lo hizo? Con la ley de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la ley de amor. El gobierno, el reino de Dios es la ley de amor, la ley del servicio. ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús después que dijo que el reino de Dios se ha acercado? Poquitas palabras después él dice, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir. Esa es la ley de amor. Y donde quiera que Jesús iba, él estaba mostrando la ley del amor. Y los legalistas que estaban muy aferrados a los mandamientos y la ley, venían a perseguirlo y venían a confrontarlo y le dijeron hereje y de todo, porque él cada día estaba viviendo la ley eterna del amor. Ahora, alguien me dijo, un pastor me dijo esta semana, he escuchado lo que tú hablas acerca de la ley eterna del amor. Y eso es muy bonito, suena precioso, eso es muy sentimental. Pero ¿cómo tú vas a creer que un Dios omnipotente, poderoso como Dios, que todo su gobierno está en el amor? Yo le digo, oye, qué poco tú conoces a Dios. Porque eso es lo que la Biblia nos sigue diciendo a través de toda la palabra, que Dios es amor, que Dios su misericordia es para cuándo, para siempre. Su misericordia, que es un Dios compasivo, que es un Dios lleno de piedad, un Dios bondadoso, un Dios que protege, un Dios que no puede, él hizo un pacto con nosotros y él no puede negarse a sí mismo aunque nosotros no seamos fieles, porque estamos en pacto con él en la sangre de Jesús. La ley del amor. Sigamos leyendo. Versículo 9 de Romanos 8. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Déjame leer el versículo 9 una vez más. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. La única forma que tú y yo podemos ser hijos de Dios, hijos del Padre Celestial, ciudadanos del reino, es cuando el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo está en nosotros. Tú no puedes ser hijo de Dios porque perteneces a cierta iglesia o cierto sistema eclesiástico que comenzó en el segundo siglo u otros, o porque crees o guardas ciertos mandamientos, o porque haces esto, lo otro, que eso es lo que te hace. No, no, no. Jesús bien claro lo dijo. Nadie, y eso significa nadie, viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy la puerta. El que no entre al reino por esta puerta no puede entrar. Es un salteador, es un ladrón. Tristemente, en el ámbito religioso cristiano tenemos muchos ladrones, muchos salteadores. Y están tratando de enseñarle a la gente que la forma que van a llegar al cielo y la forma que van a poder ser llamados hijos de Dios es que tienen que hacer y guardar y hacer esto y hacer y hacer y hacer. No. El Espíritu de Dios es un don gratis que Dios nos los da en el momento que confesamos con nuestra boca a Jesús como Redentor y Cristo como Salvador y Rey y Señor de nuestra vida. En ese instante hay una metamorfosis espiritual que sucede y viene el Espíritu de Dios a morar en ti. Dios en ese instante te da vida eterna y te saca del reino, del gobierno de la tiniebla, que es la maldad. El gobierno de la tiniebla es maldad. El gobierno de Dios es amor. El gobierno de Dios es la luz. Y
Esa transferencia en el espíritu sucedió en el momento que naciste de nuevo, para que ahora, poniendo tu mente en las cosas del espíritu, no en la ley, en las cosas del espíritu, entonces tú vas a vivir la vida del espíritu, que te va a traer paz, gozo, mansedumbre, dominio propio, te va a traer paciencia. Yo leí algo que escribió un, entre comillas, superestrella de estos que hay hoy en día por el mundo espiritual, donde dijo que la paciencia era una virtud. Se ve que no conoce la palabra, porque la palabra es bien clara en decir que la paciencia es fruto del espíritu. Fruto del espíritu. Y esa es la vida eterna que Dios nos ha dado. Eso es lo que estar en el espíritu. No olviden, en estos 3 versículos que te he sometido esta noche, el versículo 7, 8 y 9. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios. La ley de Dios es la ley del amor. Pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Mañana en la noche continuaremos en los siguientes versículos de Romanos 8. Medita de la gran importancia de que la vida del Espíritu es poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, no en las de la carne. No podemos evaluar, asesorar cada situación en nuestra vida por la carne. Tenemos que hacerlo por el Espíritu. Para poder hacerlo efectivamente cada día, tienes que tener una relación personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No solo con Jesús, es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hasta mañana en la noche a las 7:30. Mañana a las 7:30 hora central de Estados Unidos. Es que aquí en Colombia son las 8:30 ahora. 7:30 hora central de Estados Unidos. Aquí estaremos de nuevo y continuaremos en este programa El Dios Desconocido. No olviden nuestro canal de YouTube, Pastor David Castro. Suscríbete al canal y compártelo con cualquiera que tú pienses que sea de bendición para ellos. Hasta entonces, son bendecidos. Nos vemos mañana en la noche.